Daniel, algo horrible ha pasado. Cuéntame, viejo amigo, ¿qué extraño misterio oscurece tu alma y te obliga a hablarme en este desconcertante tono? Me ha llegado una carta de José, mi amigo científico, el que vive en la lluviosa y oscura y deprimente ciudad de Londres. ¿Qué extraño relato ha descrito tu amigo? Una historia tan increíble como oscura, algo que sucedió en su laboratorio hace unos meses e involucra un lúgubre presagio para la raza humana. Oh, por Dios, Rodrigo, por favor, cuéntame más. ¿Estás familiarizado con este extraño poder que los científicos denominan electricidad? ¿Te refieres al conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de las cargas eléctricas? Pues sí. Eso que los galvanistas creen que es el secreto de la vida y lo que el resto de los humanos usamos para cargar nuestros teléfonos celulares. Exactamente esa misma. Oh, buen amigo, si todas las personas compartieran tu conocimiento sobre el mundo y tu prudencia, pero tan grandes virtudes no son comunes a todas las personas. Ay, no te imaginas, José, en un arranque de locura, decidió conectar a su cuerpo a esa energía. ¿Pero por qué hizo tal locura? Cientos de miles de bebés y niños pequeños alrededor del mundo han probado la ineficacia de tan disparatado experimento. Pues yo lo sé, y tú lo sabes, pero José, pobre José, pobres las almas inmortales de aquellos humanos inexpertos que no conocen el poder de la electricidad. ¿Y cuál fue el horrendo resultado de tan descabellado experimento? Se ha convertido en una extraña criatura que ahora recorre las calles de Londres tratando de componer los retazos de humanidad que le han quedado. Le dice su hermana que ya no es el mismo de antes. Dejó la universidad, se compró una moto y abrió Tinder. ¡Oh, pero qué horrible tragedia! Daniel, ¿qué podemos hacer para que nadie vuelva a cometer un experimento tan oscuro y pretencioso, tan salido de los cabellos, que ponga en riesgo la existencia humana? La única solución que tenemos a la mano, amigo: hacer un capítulo de Estereoscopio sobre la ciencia ficción del siglo XIX. Celebro tus sabias palabras. Amigas, amigos de Estereoscopio galvanizados, esta semana estaremos hablando de ciencia ficción del siglo XIX y de la electricidad. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y para el capítulo de hoy vamos a sumergirnos, como dice Isaac Asimov, a tomar aire para sumergirnos en el pasado. Vamos a hablar de la ciencia ficción del siglo XIX, que es vastísima y muy importante y muy diferente a la que conocemos normalmente del siglo XX, pero como el siglo XIX es tan amplio, son 100 años, un montón de tiempo, entonces vamos a basarnos o a tomar como guía estas selecciones que hizo Isaac Asimov de lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX. Yo aquí tengo conmigo el tomo 2. Yo acá tengo el tomo 1. Yo lo tengo fresquito, me acabo de leer este tomo 2. Y Yo me acabo de leer el tomo 1. Vamos a sumergirnos en esta ciencia ficción tan extraña y tan diferente, esta prehistoria de la ciencia ficción, como la nombra el mismo Asimov. Venga, Rodrigo, pero antes yo, hablando de Asimov, usted sabe que cuando el man hacía una antología, a él lo que más le gustaba era escribir los prólogos. Y hay una parte muy bonita en la introducción a El hombre inmortal de Mary Shelley, que quiero leerles, quiero compartirles, y como también para que dé inicio a esta discusión. A ver, listo. Dice así: irónicamente, el padre de la ciencia ficción puede que haya sido en realidad una mujer de 20 años, porque puede afirmarse con bastante seguridad que Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818 de Mary Shelley fue la primera novela moderna de ciencia ficción. Representa la fusión inicial de la historia científica con el relato de viajes extraños, la novela utópica y la aventura gótica. Y su tema central, el hombre creando vida artificial en un intento de mejorar la obra de Dios, pero cometiendo una torpeza en su trabajo, ha sido calificado como el quinta esencial mito de la era industrial. Leyendo esto, a mí me parece muy importante ver cómo las personas que están haciendo todos estos estudios de ciencia ficción se dan cuenta que la ciencia ficción nace como una confluencia, o sea, hay un momento fundacional del género. Que hay una cosa, Rodrigo, y es que para los que crecimos leyendo la ciencia ficción como mainstream, digámosle así, es mainstream school, nosotros pensábamos que la ciencia ficción se había inventado en el siglo XX en Estados Unidos. Y ahora estamos dándonos cuenta que tal vez no.
Esto hay que entenderlo de una u otra manera pensando que quien acuña el término de ciencia ficción es Hugo Gernsback en 1926, si no estoy mal. Básicamente se lo llama ciencia ficción a todo lo que va a surgir posterior a Gernsback, que es toda la ciencia ficción de las revistas pulp. Pero cuando uno mira hacia atrás, es decir, lo que ocurre antes de esas primeras 2 décadas del siglo XX, uno descubre que hay una gran cantidad de textos que tienen de una u otra manera las características de la ciencia ficción, quizá no todas, quizá completas, quizás algunas apenas son guiños o apenas son insinuaciones, pero que ya hay una literatura que podría llamarse de ciencia ficción o de protociencia ficción o cerca a la ciencia ficción, pero que además está pensando en otro tipo de ciencia. Porque cuando nosotros pensamos la ciencia ficción, obviamente tenemos que atarnos a un concepto específico de ciencia, y la gran pregunta que tendríamos que hacernos ahora sería un poco como ¿qué tipo de ciencia había en el siglo XIX para producir textos de ciencia ficción que estuvieran dialogando totalmente con los descubrimientos científicos del momento? Y creo que eso es a lo que apunta un poco Asimov cuando hace este prólogo del texto de Mary Shelley, ¿no es cierto? Sí, muchísimos textos del siglo XIX. Nosotros vamos a encontrar verdaderas obras de arte de personas imaginándose cosas y tecnologías que aún no existen, pero articulan sus pensamientos. Las formas que construyen se construyen a partir de las cosas que ya conocen o a partir de los conceptos que ya conocen. Y es sorprendente lo avanzada que estaba la ciencia para muchas cosas y lo atrasada que estaba para otras. Hay cuentos súper sorprendentes, como este cuento En el Sol de Robert Dumont-Mail. Es toda una ficción apocalíptica de lo que pasaría si por alguna razón el Sol se calienta muchísimo. Uno lo pensaría que ese podría ser el tema de un relato de ciencia ficción casi contemporáneo. Total, esta la puede dirigir Michael Bay. Totalmente. Como está escrito el cuento, se puede fácilmente convertir en el guión de una película del siglo XXI de esas de desastres de Michael Bay. Tiene la misma estructura narrativa. Están los científicos, un científico se pilla que algo duro va a pasar, coincidencialmente es un asteroide, y encuentran la forma de escapar al desastre. ¡Ganamos, Gracie! Pero bueno, no les spoileré. No sería, esta sería una especie de cuento que sería como una especie del Michael Bay del momento, ¿no? Es decir, sí, la gente lo leía y veía ahí efectos especiales en estos cuentos. Sí. Y esto es como muy importante en la literatura de ciencia ficción del siglo XIX. Yo la divido en 2, pero esto es totalmente mi opinión. Una, los que todavía están muy pegados a esas formas tradicionales de escritura y entonces se enredan en la elegancia y en la descripción y le dan vueltas a todo. Y las otras personas que ya están mucho más en la narrativa moderna son mucho más ágiles al contar y no se enredan con moralidades, no se enredan describiendo las virtudes de los individuos. Porque cuando uno lee, por ejemplo, un cuento como los de Edgar Allan Poe, cuando uno lee a Julio Verne, ellos no se detienen mucho en esas cosas de la moral, sino que la dan por sentada y simplemente permiten que la historia siga avanzando, ¿no? Sí. Para una persona como Isaac Asimov, como Julio Verne, perdón. Para una persona como Julio Verne lo importante es la ciencia, no es lo poético. Pero cuando uno ve cuentos como El hombre de arena de E.T.A. Hoffman, esos son cuentos que están pensando es lo literario. O sea, lo importante no es la ciencia, lo importante es lo literario. Claro. Lo importante es cómo voy a construir esta escultura perfecta que es mi cuento. En esa división que usted ha hecho, yo puedo encontrar también que este segundo tomo de lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX, el mismo Isaac Asimov dice que él ha decidido hacer una división muy cercana a la suya, por eso se caerán bien los dos. Estos textos son los textos que están mucho más cercanos al periodo de entre siglos, es decir, son los textos que finalizan el siglo XIX y casi que están iniciando el siglo XX. Podemos encontrar autores que parecen extraños los nombres de los autores, porque uno está acostumbrado a ver estos autores en otros tipos de literatura. Entonces, en esta aparecen, por ejemplo, Guy de Maupassant con el Horla, aparece Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes, que también tiene un montón de cuentos de ciencia ficción. Aparece Jack London, que es muy conocido por El llamado de la selva, pero que también tiene textos de ciencia ficción. Y obviamente está H.G. Wells, ¿no? Que H.G. Wells sí está como mucho más metido dentro de la ciencia ficción, pero también Edward Bellamy, y Edward Bellamy, que es uno de los autores más importantes de utopías / distopías,
de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Bueno, incluso el mismo Jack London escribió una distopía en 1907 que se llama The Iron Heel, que es muy recomendada. Pero, ¿por qué nombro a estos autores? Porque todos estos autores ya están con una idea de ciencia muy particular, que es la idea de una modernidad que está creciendo, que se está desarrollando, que ya está viendo los resultados de la electricidad, de las máquinas sorprendentes, de los grandes museos y las grandes ferias mundiales que están tratando de hacer descubrimientos. Por lo tanto, ya hay una ciencia ficción que todavía es como temerosa de la ciencia y de los avances, pero que en ese temor lo que está es preguntándose qué es lo que va a pasar con estas nuevas grandes misterios y grandes máquinas de la electricidad que se están creando a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. También nosotros tenemos que entender que la ciencia ficción y todos los tipos de relatos que piensen en el futuro van a cambiar dramáticamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. La confianza que teníamos en la tecnología, esa confianza ciega, pues se va a acabar. Ya no hay forma de comprometer nuestros proyectos nacionales a la tecnología, porque pues nos dimos cuenta de que la tecnología mata. Ya no es solamente una cuestión romántica el negar la tecnología y el venerar la naturaleza, sino que todos estos valores que estaban como empezando a aparecer en estos textos del siglo XIX se convierten como una parte importante de la cultura. En ese momento entonces nosotros podemos decir que ya empieza lo que nosotros conocemos como la ciencia ficción moderna. Además, hay una cosa que ocurre antes de la Primera Guerra Mundial, a finales del siglo XIX. Todavía había una serie de estudios que se consideraban científicos, pero que en la actualidad se consideran pseudocientíficos. Entonces, por ejemplo, un caso que ocurre en uno de los cuentos que está aquí en este texto es la telepatía. Es decir, la telepatía funcionaba como una forma epistémica de entender el mundo y la telepatía se entendía como una posibilidad de forma de ciencia. Este cuento es de telepatía y nosotros sabemos que posteriormente el mismo Arthur Conan Doyle se iba a convertir en un espiritista como muy creyente de toda la ciencia espiritista, pero hay que ver que el espiritismo funcionaba como ciencia. Entonces, nosotros no podemos leer estos relatos del siglo XIX solamente como valederos o no valederos, o válidos o no válidos a partir de lo que nosotros concebimos en la actualidad como ciencia, sino que como lectores tenemos que trasladarnos y entender que estos autores y estos personajes y estas historias están respondiendo también a formas de ciencia. Y una forma de la ciencia en donde, y vuelvo a Mary Shelley, por ejemplo, en donde el galvanismo funcionaba, o la electricidad funcionaba como el gran descubrimiento que podía dar vida, así como para Arthur Conan Doyle la telepatía era una forma de estudiar la mente humana. Rodrigo, recomiéndeme de ese libro de dos cuentos. Bueno, yo les recomiendo muchísimo En el abismo de H.G. Wells, que En el abismo es muy particular porque ustedes sabían que H.G. Wells y Julio Verne no se querían mucho. Entonces hay algo ahí que es un cuento que ocurre en las profundidades del mar. Es decir, es como una especie de respuesta a lo H.G. Wells de 20.000 leguas de viaje submarino, pero en forma de cuento. Y esto es buenísimo. Y también quería recomendarles Un millar de muertes de Jack London. Ya toma la idea del experimento. En este cuento el experimento es a un cuy o con un conejillo de Indias, pero cómo las formas en las cuales se están aplicando estos experimentos frente al animal transforman no solamente a la ciencia, sino al animal mismo. Entonces yo creo que esos dos cuentos. ¿Y usted, Daniel, recomiéndeme dos cuentos? Yo le voy a recomendar el de Mary Shelley, El mortal inmortal. Es un cuentazo, o sea, de verdad es una obra magistral. Y Una historia de gravedad negativa de Frank Stockton, que es realmente un cuento que se hubiera podido escribir en la edad de oro de la ciencia ficción. Casi que si yo le pongo ese cuento dentro de una antología de steampunk, nadie se lo pillaría. Wow, bueno, todo el mundo pensaría inclusive que pudo haber sido escrito esta década, por la forma en la que está escrita, por la manera en la que se relaciona con la literatura de su tiempo y porque el invento tecnológico tiene muchísima lógica. O sea, son las tres cosas, es el invento tecnológico, la forma en la que está escrito y la relación que tiene la forma en la que está escrito con los otros textos de su época, ni siquiera solo la ciencia ficción, sino realmente está mirando la literatura de su época para escribir, lo que es una cosa increíble. Qué bueno. Rodrigo, y una última pregunta. Cuénteme. ¿Y una novela de ciencia ficción del siglo XIX? Hay muchísimas, pero simplemente para nombrarle una, El mundo perdido. El mundo perdido, que
nosotros lo conocemos actualmente por las películas que se hicieron a partir de los libros de Michael Crichton, en realidad fue un libro escrito en el siglo XIX en donde una serie de exploradores atravesaban unas montañas y se encontraban con un mundo perdido lleno de dinosaurios. Es decir, todo ese montón de cosas que nos imaginamos finales del siglo XX en realidad fueron escritas en el siglo XIX. Y entonces yo les recomendaría a ustedes, igual lo mío va a sonar muy como Daniel siempre dice lo mismo, pero totalmente De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Pero sí, ¿no? Y además que explorar la ciencia ficción del siglo XIX nos permite también expandir nuestras formas de entender no solamente la ciencia ficción, sino entender cómo se concebía el mundo en esos momentos y poder captarlo, poder leerlo y poder entender. Es muy emocionante, es tremendamente emocionante. Y realmente solo necesitábamos la excusa porque queríamos comprarnos estos libros y por eso hicimos este video. Yo ya los tenía, lo tengo 2 veces. Sí, él lo tiene ahora 2 veces. Me equivoqué. Bueno. Pero me va a regalar uno. No. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio y que puedan leer algunas de estas obras y que encuentren en ella la paz y el conocimiento que todas las almas humanas merecen. Y que vuestros corazones guíen sus manos al botón de suscribirse y a la campanita. Y también a nuestras redes sociales, @Daniel el alquimista monje y @Rodrigo el científico Bastidas. Y en nuestro Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y no olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios. Recuerden que Estereoscopio responde. No hay pregunta que nos quede grande, no hay reto que no decidamos aceptar, no hay experimento que pueda atormentar nuestras almas inmortales. Salvo jugar con electricidad. Sí, a mí se me apagaron las luces y todo. Bueno, pero salvo eso. La luz por andar mamando gallo con esto. Y queremos agradecerles a quienes nos comentan que esta semana fueron Epílogo, Luden Cervati, Ana, Boris Grave, Giselle Bogoya, Iván Herrera, Jesús Luna, Abel Monsalve, Bernardo Galeano Bolívar, Mayeles González, Cali, Juan Ramón Vera Rodríguez, Wistos Goldstein, CCR La Calavera, CR La Calavera Literaria. La calavera literaria. Qué cantidad de gente que nos ve. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que disfruten la ciencia ficción del siglo XIX, que en realidad Daniel y yo la disfrutamos mucho. Muchas gracias. Y que estén muy bien. Chao. Adiós. Adiós, querido compañero. Adiós, querido compañero. Nos vemos en el laboratorio. En el laboratorio subterráneo que construyó tu tío en aquellas profundidades insondeables.